Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes en una entrega más de este programa. Como ya saben, está con nosotros Activo con Fidel. Activísimo hoy, papá. Es un gusto, amigo. Siempre. Qué bueno que siempre recibe la invitación de estar aquí en este programa. Bueno, para hoy tenemos un tema súper interesante y el mismo tiene que ver con el sexo. Más que para procrear, para dar placer. ¿Qué te parece? Muy buen tema, Jonathan. Y quiero que comience explicándome de una vez cuáles son las funciones de los aparatos genitales. Ciertamente, los aparatos genitales... Tiene como una voz locutora hoy. Desde el punto de vista de la biología, ¿no? En su primer lugar, lo vemos allí un diseño desde el texto bíblico teológico, un diseño para que la humanidad se reproduzca desde el punto de vista teológico, pero no solo desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista teológico, sino que el diseño del aparato reproductor humano, genitales humano, su función misma también, aparte de lo que tiene que ver con multiplicarse y reproducirse, también tiene que ver con el placer. Esto lo vemos, por ejemplo, en el clítoris, en el área de la mujer. En el clítoris, atención, Dios mismo fue quien diseñó el clítoris. Lo diseñó con sus dedos, con sus manos. De manera que el clítoris, partiendo de esta premisa teológica, de esta realidad teológica bíblica, el clítoris entonces, más que ser un timbre diabólico, llega a ser una área genital para dar placer y un placer santo. Así que el clítoris, juntamente con todas sus áreas que lleva allí la vulva, son netamente para placer, pero en especial el clítoris, el cual fue descubierto como una herramienta únicamente para placer en el siglo XVI, nos muestra a nosotros que Dios diseñó esta área con el fin de que la mujer pueda recibir placer, un gozo completo, un gozo netamente absoluto. Jonathan, ¿hay algún registro bíblico en cuanto al hecho de que Adán y Eva, que fueron los primeros habitantes, teológicamente hablando, los primeros seres humanos, fueron sus órganos diseñados, previstos para la reproducción en ese instante? Porque, o sea, te pregunto, porque la reproducción comienza después como después del pecado, que ellos comienzan a reproducirse. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué Eva, no salía embarazada? En primer lugar, hay que ver el relato del Bereshit, del Génesis. Hay que verlo. No me dé mucha vuelta. Sí, está buena. Hay que verlo como un relato que está escrito desde un punto de vista creacionista. Es decir, el relato del Génesis, un capítulo 1, lo que muestra, atención amigo, es que Dios es el creador. Y por lo tanto, sus criaturas lo que hacen es que procrean. Por eso el texto lo que manda es no a tener placer, sino manda a multiplicarse, a reproducirse. Pero esto lo vemos así porque el texto, el relato del Génesis, lo que tiene allí es una cosmovisión netamente creacionista. Y como creacionista, el autor lo que busca es mostrar que Dios es el creador y que sus criaturas entonces procrean, ¿sí? Entonces por eso vemos allí que en la orden de reproducción no hay un mandato que digan tengan placer, disfruten el sexo, que este sea placentero para ustedes, no, sino que lo que vemos allí es multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla. De manera que el relato del Génesis no se puede tomar para decir que el sexo netamente solo es para reproducirse, porque el relato del Génesis tiene una única intención y es mostrar a Dios como el creador y a sus criaturas como seres que se reproducen. Jonathan, en cuanto a las zonas erógenas en el hombre y la mujer, ¿qué tú tienes para decirme en cuanto a su estimulación? O sea, ¿cómo trabajar estas zonas? Bueno, en primer lugar, el glande, ¿no? El glande, que es la zona, es el área que tiene más sensibilidad en el hombre y donde el hombre, ¿verdad?, recibe
mayor placer. Vemos que el diseño mismo del glande, aunque para muchos religiosos esto les cuesta un poquito difícil de aceptar, el glande mismo, mirado desde el punto de vista teológico, atención amigo, es un glande santo. Es un glande santo igual que el clítoris porque Dios lo diseñó con su mano. Esto desde el punto de vista teológico. Sí, porque fueron diseñados por un santo. Excelente. Oye, buen comentario. Entonces, oye, estoy contento por tu comentario. Entonces, esto, seriamente diciéndolo, atención, Fidel, cuando lo vemos, Génesis dice que Dios hizo al ser humano con sus manos del polvo de la tierra. Entonces, el glande, más que verlo como una parte morbosa, como una parte que le causa como risa a la gente, hay que verlo en su realidad, en su origen. Dios lo creó, Dios lo diseñó y lo puso como la parte más sensible del hombre, donde el hombre puede sentir mucho más placer. Pero un dato súper importante es que en el caso de la mujer, su llamado clítoris es homólogo con el glande. Al ser homólogo, pero sin embargo es homólogo en su diseño, pero no es homólogo. Es un rompecabezas. Sí, pero no es homólogo, es un rompecabezas, pero no es homólogo en el sentido de recibir placer. ¿Por qué no es homólogo? Porque el clítoris tiene el doble de terminaciones nerviosas que el glande. Entonces, esto nos lleva a la conclusión, desde el punto de vista de la lógica, a concluir que las mujeres sienten más placer que los hombres, porque su área que es para recibir placer es más sensible al doble que la del hombre. De manera que, ¿cómo estimulamos entonces, por ejemplo, un clítoris? ¿Cómo lo hacemos? Es fácil. Los hombres saben que con tan solo tocarse el glande seco, sin ninguna lubricación, esto le molesta. Lo mismo con el clítoris. Atención. Un clítoris que es tocado de manera seca, sin ninguna lubricación, es un clítoris que va a sentir molestia, que se va a sentir incómodo, ¿verdad? Esto es personificando el clítoris. De igual manera, un glande que se le pone los dientes, el hombre sabe que le va a molestar. Es lo mismo con el clítoris. Un clítoris que se va a masticar como si fuera un chicle es un clítoris que va a sentir molestia. Bárbaro. Sí, terrible. Entonces, en el caso nuevamente del clítoris, que es una de las partes muy significativas, el clítoris no es una goma de mascar, ¿no? No es un bolón para chuparlo. El clítoris no se muerde, no se esterica como si fuera. Ni se chupa. No se chupa tampoco. No se chupa. El clítoris no se chupa. Todo esto, más que dar placer, lo que causan es molestia en el clítoris. Entonces, son de la forma como nosotros podemos evitar. Yo creo que eso hay que preguntárselo directamente aquí a una fémina, claro. Está buena esta. Entonces, Fidel, creo que hay que mirarlo ella. Toda esta práctica, vamos a la parte positiva. Todas estas prácticas sobre el clítoris que he mencionado, que tienden a ser los jóvenes inexpertos y hombres inexpertos, atención, lo que hacen es lastimar el clítoris, lastimarlo en el sentido de provocarle dolor. Y entonces, por eso muchas mujeres dicen, no, ya está bien, porque más que producirle placer, le están produciendo molestia. En el caso entonces, atención Fidel, del clítoris, que es mucho más sencillo. ¿A garganta le puedo poner? ¿A qué? Al glande. Al glande, bueno, ya eso son cosas ahí un poquito extrañas realmente. Así es. Jonathan, ¿cuáles son los beneficios que deja el orgasmo? O sea, porque eso yo creo que es un tema amplio también. Sí, es muy amplio. Solo vamos a tocar la parte del beneficio. Vamos a dejar para luego otros detalles. Sin embargo, es importante mencionar la parte del orgasmo en el área de lo que tiene que ver con el placer. ¿Por qué? Porque el orgasmo es algo netamente natural. El orgasmo no es diabólico. El orgasmo no es contrario a la teología bíblica, sino que el orgasmo lo que nos enseña, atención amigo, es que Dios, ¿verdad?, colocó esa parte, ese destello volcánico en el ser humano para que el ser humano en su actividad sexual, ¿verdad?, descubra la realidad, el néctar de los dioses, los paisajes hermosos y las estrellitas en el Edén. Porque el orgasmo es alucinógeno. Ciertamente el orgasmo produce esa realidad, porque es una realidad que ni los hombres ni las mujeres como que podemos describir al máximo como queremos, pero es una realidad divina. ¿Cómo que divina? Sí, porque Dios la colocó en nosotros. Entonces, una parte religiosa quiere poner el orgasmo como que es una fatalidad humana.
como que es un pecado humano. Y realmente el orgasmo y sus beneficios, los cuales nos relajan muchísimo, nos quitan el estrés, nos da felicidad. Una persona que acaba de tener un orgasmo, una persona que se siente más feliz. Eso está demostrado. Sí, hay mucha gente aburrida que andan por ahí. Sí, son personas que tienen orgasmos retenidos. ¿Entiendes? Orgasmos retenidos. Mujeres cacarrabia. Son orgasmos retenidos que viven irritadas, ¿entiendes? Porque el orgasmo es esa realidad que te dije que Dios puso en nosotros para poder alcanzar las maravillas de los cielos. Así es. Jonathan, en cuanto a la procreación como parte del disfrute sexual, ¿qué tú tienes para decirnos en cuanto a eso? Mira, al inicio te dije que la cristiandad ha puesto el sexo como algo solo para procrear, pero fíjate algo muy interesante. Si el sexo fuese solo para procrear, atención amigos, entonces en la cristiandad solo tendrían sexo cuando que vayan a procrear. En la cristiandad, pero no es así. O sea, 5 hijos, 5 sexos. 5 sexos durante 30 años de matrimonio. Pero no es así. Entonces es una hipocresía. Porque usted no tiene sexo solo cuando va a procrear. Usted tiene sexo siempre. Cada vez que su cuerpo se lo exige, usted tiene sexo. ¿Qué le dice eso entonces? Que el sexo es un placer, una realidad placentera que usted tiene consigo y que Dios puso en la humanidad. De manera que lo que estamos viendo, que cuando se afirma que el sexo es para procrear, estamos viendo una afirmación hipócrita. ¿Cómo? Sí, porque la cristiandad misma no se sujeta a esa afirmación. Porque si fuese así entonces, 5 sexos, 5 hijos, 3 hijos, 3 sexos. Es decir, solo tengo sexo cuando voy a tener un hijo. Ya te embaracé, bueno, ya no tenemos más sexo hasta que tú no dé a luz y se acabe todo eso y yo quiero tener otro hijo. Esos varones están hablando mentiras. Entonces hay una contradicción. Tú vas a decir, porque eso es para procrear. O sea, quieren simplificar el goce, el disfruto sexual. Lo quieren simplificar con afirmaciones las cuales son contradictorias y no son sostenibles, lógicamente hablando. Así es. Entonces, el sexo, su disfrute, su placer, es una realidad inherente al ser humano y a la pareja. Jonathan, yo he escuchado algunas personas diciendo, y algunas sectas religiosas, que están en contra de esas hermanas y la condenan. Le dice a esas hermanas que se emocionan en cuanto al sexo y que esa hermana gritona que no puede estar gritando, que esa putería. Háblame de eso. ¿Tú crees que...? Mira, las emociones son propias del ser humano. Ya, la hermana no puede emocionarse y tirar su tillito y... Es imposible que cuando, o sea, un ser humano está recibiendo, atención amigo, cierto estímulo, ¿verdad? Y esos estímulos que van de menor a mayor, la atención a eso, porque hay que estar la intensidad. Cuando esa hermana tiene un demonio, que respete, que hay vecinos, que hay... Realmente hay que respetar a los vecinos, o sea, pero es imposible simplificar al 0%, al cero absoluto, las emociones humanas. O sea, cuando tú quieres reprimir, es imposible. De paso, hay personas que son tímidas y no quieren dar a conocer ciertas expresiones sexuales y aún así gimen como ratón. O sea, hay cierto, porque es que no pueden retenerlo por más que quieran. O sea, aún los que son mudos, de alguna manera, ¿verdad que sí? Eso se mabulle. Es tremendo. Entonces, lo que queremos presentar es que el gemir, de una manera u otra, amigos, en el área sexual, es algo natural del cuerpo, porque el cuerpo mismo es que te está pidiendo que lo hagas. O sea, no eres tú que estás provocando cosas falsas, o que quieres llamar la atención, o que quieres ser un vulgar, o que quieres un show, o un espectáculo. No, el cuerpo te está diciendo a ti. Es cuando tú sientes alegría, tú ríes. Es lo mismo con el área sexual. Cuando tú estás recibiendo un destello, ¿verdad que sí?, de estimulaciones en tu cuerpo, en las áreas correspondientes que ya el creador la puso, no la puso el diablo. O sea, las áreas donde se siente placer no la puso el diablo, la puso Dios, el santo, el altísimo. Bien, entonces de manera que ese que es santo, que ese que es altísimo, que habitas allá en lugares inaccesibles, ese fue que dijo: el clítoris será el área en la humanidad que va a recibir mayor estimulación y que va a recibir y va a dar y va a brindar mayores goces sexuales. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ahora agarrar y como hacer una oposición a esa realidad biológica y teológica?
Hay gente que lo hacen. Entonces, Jonathan, el mensaje principal de hoy es que debemos disfrutar y procrear con placer. A medida que la humanidad avance en conocimiento y la ignorancia se quede atrás, el ser humano va a gozar más del sexo y va a procrear menos. Amén. Atención a eso. O sea, reitero, a medida que la humanidad avance en conocimiento, históricamente hablando, se va a gozar más del sexo y se va a procrear menos. Así es. Muy bien. Jonathan, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Por invitarme aquí a tu canal. Es un gusto siempre. Activo con Fidel. Siempre dispuesto a ayudarte, hermano. Señores, gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias por dar like, comentar, compartir. Y ya ustedes saben, suscriban a otros. Nos vemos hasta la próxima. Bye.